Muy buenas tardes, estudiantes. Hoy desarrollaremos el tema de las conspiraciones criollas que se van a dar en el Perú a causa de estas reformas, en este caso borbónicas, ¿no? Y sobre todo después de lo sucedido en el virreinato, los cambios administrativos que se dieron en el virreinato. Recordemos un poco los antecedentes, ¿no? En la situación que estaba pasando en este caso el criollo y el mestizo y el indio en este caso van a ser descalificados y van a ser minimizados con base a un rango, en este caso indisoluble de su existencia, ¿no? O sea, por el simple hecho de ser americanos, de haber nacido en América, ellos no podían ostentar cargos políticos, no podían llegar a ser políticos, ¿no? En el virreinato. Entonces, esto ya suena algo ridículo porque todas las personas en la actualidad, pues, ¿no? Sí pueden llegar a ser políticos. Entonces, los españoles americanos que pertenecían a otra raza u otra linaje, el español europeo va a argumentar esta superioridad que va a tener para que pueda, en este caso, adquirir puestos muy importantes en el gobierno español, ¿no? Durante el virreinato. Obviamente esto va a fastidiar a las personas de estos lugares. Luego tenemos otro asunto que son las Cortes de Cádiz y la Constitución Liberal de 1812. En estas Cortes de Cádiz y esta Constitución de 1812 únicamente va a beneficiar, ¿no?, al español americano, o sea, hijos mestizos, ¿no?, que vivían aquí en el territorio del virreinato peruano. Le van a otorgar igualdad, ¿no?, igualdad ante la ley, que puedan en este caso acceder a cargos políticos, militares, jurídicos, ¿no? Pero obviamente esto solo van a satisfacer las necesidades de este pequeño sector, ¿no? Olvidándose de los otros que van a ser eh, los indios y gran parte de la población que habitaba aquí en el virreinato. Luego tenemos la política de concordia de Abascal. Con este objetivo, Abascal va a tratar de conciliar, ¿no? Va a tratar de conciliar con las más altas clases sociales de América. Él estaba convencido de que la única manera de que asegure estos dominios para España era logrando una unión entre los españoles y los americanos, ¿no?, borrando en cuanto fuesen posibles las diferencias que pudieran desunirlos. Luego también se dieron unas medidas educativas del virrey Abascal. Se va a dar la creación del Colegio de Medicina San Fernando, el Jardín Botánico, formación de galenos y especialistas para que en este caso realicen un trabajo de investigación aquí en el Perú, ¿no? También en este caso se va a dar la creación de colegios como San Pablo y del Cercado para la instrucción de los hijos de la élite peruana, y va a fundar el Colegio de Abogados capitalino netamente para criollos. Ahora, ¿cuáles van a ser las causas de esta revolución? La primera, la principal, va a ser que había un grupo de criollos que estaban descontentos con todo lo que estaba realizando el virrey e incluso la monarquía española, ¿no?, y que no reconocían el poder político que tenían ellos, ¿no? Y sobre todo, este pequeño grupo de criollos va a ser influenciada, ¿no?, ojo con esto, va a ser influenciada por el movimiento de independencia de los países que estaban cerca de ellos, ¿no?, y también el movimiento de la Ilustración, el movimiento ideológico, ¿no? También van a formar así conspiraciones o reuniones en las que van a planear y van a promover una independencia del Perú. En ellas van a intervenir círculos de gente culta, gente que sabía, que era muy letrada, ¿no?, que habían asimilado estas ideas de la Ilustración y las ideas revolucionarias de Francia, sobre todo de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Luego vamos a ver la conspiración de los fernandinos en 1808 hasta 1809, desde la Escuela de Medicina de San Fernando. Hipólito Unanue va a solicitar al virrey José Fernando de Abascal y Sousa fundar una escuela de medicina separada del dominio universitario.
la misma que va a recibir el nombre de Real Colegio de Medicina San Fernando. Pero este se va a convertir en un foco de conspiración y de decisiones sobre los gobiernos que deberían adoptarse en las colonias en el caso de disturbios en la ciudad, ¿no? Así, de esta forma, en estos lugares, en esta escuela de medicina, se van a formar los primeros disturbios, si se puede llamar de esta forma, la primera semilla de la rebelión. Luego se va a dar la conspiración de los oratorianos en 1810. Se va a efectuar en el convento de los religiosos de San Felipe. Ahí varios sacerdotes y otros personajes se reunían para hablar sobre estos temas, ¿no? Sobre todo para iniciar una rebelión en contra de los virreyes. Pero ¿qué va a pasar, no? Cuando se entera el virrey de las tertulias, envía a un capitán de su guardia de la portería del convento, quien, sacando un farolito de su capa, alumbraba las caras y daba las buenas noches a los que se retiraban de las tertulias. Luego se va a dar la conspiración de los carolinos en 1810 hasta 1815. Este se va a dar en el Convictorio Real de San Carlos. Aquí en este caso, van a difundir ideas liberales de la Ilustración. Aquí se les enseñaba a los muchachos de diversas edades y de distintos lugares ideas liberales, de cambio, de igualdad, de libertad, ¿no? Y sobre todo se les otorgaba libros prohibidos, libros que estaban prohibidos en esta sociedad, ¿no? Luego tenemos la conspiración de los abogados, encubiertos. En este caso se reunían y conspiraban juntos, eran ellos defensores de justicia, por lo cual pues no podían ser indiferentes a la desigualdad que había aquí en el virreinato, a la falta de libertad que existía del hombre y del ciudadano. Luego también se va a dar la conspiración de Riva Agüero, que va a conspirar en Buenos Aires y luego forma logias, o sea, círculos de estudio importantes en Lima. Riva Agüero conspiró y reclutó hombres contra los ejércitos realistas, ¿no?, de los españoles durante mucho tiempo. Luego él sería quien enviaría a don José de San Martín información sobre las tropas realistas y su localización y contundencia, ¿no? Entonces, Riva Agüero jugó un papel muy importante en la independencia del Perú. También le entregó valiosos mapas del litoral peruano con información sobre puertos y caletas donde estaban ubicados los españoles. Tiempo después llegará a ser impuesto por los militares en el motín del Balconcillo como primer presidente de la República Peruana, ¿no? Entonces aquí realizamos la siguiente práctica, pues, ¿no? Formula una pregunta para cada respuesta, ¿ya? A ver, conspiraciones. Conspiraciones, en este caso podemos hablar de los acontecimientos o de los hechos que se van a dar en un grupo cerrado, secreto, ¿no?, para poder iniciar una revuelta. Concordia en este caso viene a ser llegar a un mutuo acuerdo entre diferentes grupos sociales, ¿no?, de esta forma, para tener un objetivo en común. Carolinos e Hipólito Unanue. Carolinos era un grupo, en este caso, de estudiantes, ¿no? Aquí lo tenemos, del Real Convictorio de San Carlos, en el cual se difundían ideas liberales. Hipólito Unanue, él va a dar en este caso los inicios, o va a solicitar la creación de la primera escuela de medicina San Fernando, ¿no? Luego vamos a analizar la siguiente imagen. La Facultad de Medicina Humana San Fernando, que fue solicitada por Hipólito Unanue al virrey de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se encuentra ubicada fuera de la ciudad universitaria, en el local histórico de la Facultad de Medicina San Fernando, localizada en la cuadra 7 de la Avenida Grau en Lima. Observa la imagen y coloca la letra en el lugar según corresponda. ¿Cómo se les llamó a los conspiradores de este centro? Se les denominaba fernandinos. ¿A qué personaje encontramos en la entrada de San Fernando? Encontramos a Hipólito Unanue. Actualmente, ¿qué es la Escuela de Medicina de San Fernando?
En la actualidad es la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cuál fue la importancia de este centro, no? Para esta época fue un centro importante en el cual se estaban iniciando, gestando ideas revolucionarias dirigidas por Hipólito Unanue, ¿no? Entonces, luego vamos a completar el siguiente cuadro, ¿no? Las conspiraciones fernandinas, lugar, líder e ideas, ¿no? El líder de las conspiraciones fernandinas fue Hipólito Unanue. El lugar se dio en la Escuela de Medicina San Fernando. Las ideas, obviamente, en ambos concuerdan con las ideas liberales, ¿no? En las conspiraciones carolinas, el lugar se va a dar en el Real Convictorio de San Carlos. El líder va a ser Toribio Rodríguez de Mendoza. Las ideas también son ideas separatistas liberales. Luego completamos la línea de tiempo sobre el desarrollo de las conspiraciones americanas hasta 1820. Esto lo vamos a realizar utilizando nuestra información del texto. Ahora, Venezuela 2013, conspiraciones que Nicolás Maduro ha denunciado. En menos de 2 meses de mandato, el presidente de Venezuela ha denunciado un buen número de complots, 10 para matarlo o contra de su país. Una de ellas es de la cadena CNN. Denunció que la CNN, con cámara y micrófono, preparaba un supuesto golpe de Estado. CNN en español se ha convertido en la punta de la lanza para promover una intervención en contra de nuestra patria. Ese canal forma parte del plan golpista internacional, refirió. Entonces, respondemos las siguientes preguntas de acuerdo a este texto. ¿Cuáles son las denuncias que va a realizar Maduro, ¿no? La primera es que existe, según él, un complot para que lo maten o para que den un golpe de Estado, ¿no? Según el texto, ¿qué sería un complot? Un complot vendría a ser un acuerdo que se va a dar, ¿no?, entre ciertos grupos sociales o ciertas facciones para poder eliminar o realizar algún objetivo importante, ¿no? Ahora tenemos el siguiente, el virrey de la adivinanza. El virrey, que se enfrentaba al cabildo y al clero, se burlaba de los pasquines que pululaban en Lima. La grita popular que apuntaba al motín tampoco le atemorizaba, pues tenía 2.500 soldados para su resguardo. Pero la idea independentista y germinada en el Perú, Abascal había sofocado la revolución de Tacna y Cusco y pugnaba, en este caso, de hacerlo en el Alto Perú. Mientras siga en el poder, juzgaban nuestros patriotas, será más difícil lograr la libertad. Una mañana, al acercarse a su escritorio, vio 3 saquitos, los que mandó arrojar después de ver su contenido. Se encolerizó, gritó, castigó criados y hubo 2 o 3 arrestos. Y la broma se repitió a los 15 días. Entonces anunció a la Real Audiencia que se dignase apoyar su renuncia. Así, el 7 de julio de 1816 entregó el mando a Joaquín de la Pezuela. Abascal intuyó que la lucha estaba perdida en el Perú. Le había escrito a una amistad en España este profético mensaje: traté de atajar el torrente y no quiero, ante la historia y ante el rey, cargar con el hecho de que el Perú se pierda en mis manos. Ahora saquemos del limbo al lector. El contenido de los saquitos que propiciaron su renuncia era: sal, Abascal. Sin consultar brujas, el virrey descifró esta charada, ¿no? Sopla, vivo te lo doy, y si muerto me lo das, tú me lo pagarás. He aquí que porque tomo el tole para España, don José Fernando de Abascal, y porque es llamado el virrey del acertijo. Tradiciones peruanas, escritas por Ricardo Palma. Entonces, ¿quién era el virrey de las adivinanzas? En este caso va a ser el virrey Fernando de Abascal. ¿Qué hizo el virrey para que el Perú no se pierda en sus manos? Obviamente renuncia y le da el cargo, ¿no? Le va a dar el cargo a este personaje español también, que se va a llamar Joaquín de la Pezuela. ¿Qué le demostraron estos 3 saquitos al virrey? Bueno, obviamente lo va a descifrar o lo va a determinar desde su punto de vista como un anuncio, ¿no? Un anuncio de que tiene que salir del poder antes de que lo maten. Luego, ¿cuál fue el contexto político-militar de esta anécdota? Recordemos que en esta época se estaba desarrollando las primeras ideas revolucionarias
¿no?, de la independencia del Perú, que más tarde se van a lograr. Entonces ustedes van a desarrollar la página 42 y la página 43 del libro, ¿sí? Estudiantes, no se olviden copiar las actividades ya resueltas.